Hola, bienvenidos a este video de fenómenos del transporte donde abarcaremos este fenómeno de transporte que es la transferencia de momentum. La transferencia de momentum se lleva a cabo de diversas maneras, pero la vamos a estudiar de maneras muy concretas en este momento. Primero que nada, para poder entender cómo se lleva a cabo la transferencia de momentum, es necesario comprender que eso se lleva a cabo por medio de los fluidos. Y para ello, definamos qué es un fluido. Un fluido es una especie de medio continuo, en el cual está conformado por partículas con una fuerza de interacción molecular débil entre sus partículas, lo cual le permite tener un flujo y de esta manera poder caracterizar ciertas propiedades que pueden ser estudiadas. En realidad, los fluidos, no solamente entiéndase por fluido aquellos que son líquidos, sino también aquellos que son gases. Por lo tanto, desde ahora en adelante, cada vez que hablemos de fluidos, también me referiré a líquidos y a gases. La extensa gama que podemos estudiar los fluidos no solamente depende de su interacción con la masa, con la presión y la temperatura, depende de muchos factores, pero para hacerlo mucho más sencillo, hemos decidido abarcarlos en dos grandes grupos que se han estudiado a lo largo de la rama de los fenómenos de transporte, la cual son aquellos que tienen un comportamiento newtoniano y uno que no tiene el comportamiento no newtoniano. Los de comportamiento newtoniano siguen un modelo empírico propuesto por Isaac Newton, el cual relaciona el esfuerzo cortante de cizalla necesario para deformar el fluido o de corte con la viscosidad del fluido. Es decir, si nosotros graficamos la velocidad de cizalla, que es la velocidad con la que se transfiere el momentum, y y la viscosidad, vemos que esto se comporta de manera lineal. Para hacerlo mucho más entendible, podemos visualizar una recta de una gráfica punto pendiente donde tiene un comportamiento lineal. Por un lado graficamos el esfuerzo cortante y por otro lado la velocidad de cizalla, que es la velocidad con la cual surge este esfuerzo cortante. Entre la tangente o la derivada, conózcase como pendiente, que se forma entre estos dos planos cartesianos, se forma un ángulo, el cual se conoce como viscosidad. Es decir, se comporta de manera lineal. Y eso lo conocemos como fluidos newtonianos. Pero cuando la velocidad de cizalla con respecto a la velocidad, con respecto al corte, no se comporta de manera continua, sino tiene fluctuaciones a lo largo del flujo, entonces consideramos que es un fluido no newtoniano. Y de hecho, cuando nosotros estudiamos los fluidos no newtonianos, es una amplia gama mucho más conocida en los fenómenos de transporte, porque son mucho más grandes en esta rama de la física. Ahora, primero que nada, para entender que también los fluidos no newtonianos lo podemos clasificar en fluidos pseudoplásticos o plásticos de Beckham, como lo podemos conocer, pseudoplásticos y dilatantes. ¿Qué es un fluido pseudoplástico? Ok, los fluidos pseudoplásticos son aquellos que a una menor viscosidad, o sea, tienden a tener una menor viscosidad cuando hay un aumento del esfuerzo cortante. Es decir, que mientras yo suministre una fuerza cortante mayor, la viscosidad va a disminuir. Es decir, que cuando yo tenga que mover el fluido con una mayor fuerza, va a ser mucho más fácil manejarlo. A diferencia de los fluidos newtonianos dilatantes, que son aquellos que con una mayor fuerza cortante aumentan su velocidad. Por ende, a mayor esfuerzo cortante, mayor viscosidad. Y esto es como, por ejemplo, cuando metemos los pies en la arena mojada, vemos que se pone cada vez más dura cuando nosotros aumentamos la presión a lo largo de la arena, porque estamos generando un mayor esfuerzo cortante del fluido y a la vez está aumentando su viscosidad y se está oponiendo ese esfuerzo a que fluya el momento.
Por último, los plásticos de Beckham son aquellos que se comportan de una manera lineal, pero de una manera desarrollada conforme a la gráfica punto pendiente. Es decir, si tenemos la gráfica y igual a mx más b, B sería el punto de corte en el eje de las y sería el punto de corte necesario para generar un esfuerzo de deformación mínimo en el fluido. Por lo tanto, debajo de ese esfuerzo cortante, debajo de ese corte en I, el fluido se va a comportar de tal manera como un sólido. Por lo tanto, definimos estos tres tipos como fluidos no newtonianos. Ahora, dentro de esta rama de la física hay algo que se llama reología. Y la reología es aquella que explica cómo se transfiere el momentum a través de estos esfuerzos de deformación de cizalla y a través de la viscosidad del fluido. Y la reología se encarga de proponer algo que se conocen como modelos reológicos. Los modelos reológicos son aquellos que nos proponen una concreta fórmula empírica matemática que nos permite estudiar los modelos con mayor precisión y con mayor exactitud para poder entender el comportamiento y así cada vez hacer predicciones mucho más correctas a través de predicciones matemáticas y poder deducir el comportamiento correcto del fluido. Ahora, estos modelos reológicos, antes de poder verlos, hay que tener en cuenta algo muy importante, lo que es el flujo laminar y el flujo turbulento. Cuando un fluido tiende a fluir, lo puede hacer de dos formas. Por ejemplo, lo puede hacer de manera laminar, es decir, el fluido se va a comportar como pequeñas láminas que fluyen, pongámoslo como el diferencial de fluido de movimiento, donde pequeñas láminas de fluido van a fluir lentamente. Generalmente esto sucede a bajas velocidades. Pero un flujo turbulento es aquel que ocurre de manera desorganizada, que no podemos, que no podemos ver un claro ejemplo de cómo se propaga el fluido, sino lo hace a grandes velocidades y de manera desordenada. ¿Cómo podemos observar un ejemplo de flujo laminar y uno de turbulento? Bueno, pongamos en mente las superficies del alar de un avión, la superficie alar de un avión. En la superficie alar del avión, existe un punto de transición, así conocido punto de transición, donde el fluido, cuando fluye, o sea, el aire que viene, se va a comportar de manera laminar. Es decir, el aire va a entrar de manera tal que las capas de la superficie del aire se van a unir a la capa de la superficie alar y van a entrar de manera organizada. Pero, por otra parte, cuando pase ese punto de transición, se va a generar un flujo turbulento. Y esto va a depender del ángulo de inclinación del ala. Mientras más inclinado esté hacia negativamente, más difícil va a ser que el flujo laminar se genere y mucho más rápido va a ser que se genere el flujo turbulento. Entonces, de esta manera podemos ver cómo podemos relacionar los flujos turbulentos y los flujos laminares y cómo esto comportan o determinan el comportamiento del fluido a través de una superficie. Ahora, ya que entendimos exactamente cada uno de estos modelos, cada uno de estos conceptos, hay que tener en cuenta que podemos revisar los modelos reológicos. En primer instante tenemos el modelo de Newton, el que ya habíamos conocido, el de toda la vida, que vincula la velocidad, la viscosidad, que está representado por la letra griega nu, y por otra parte tenemos esta letra gamma que tiene el puntito de acá arriba porque representa un flujo. O sea, porque estamos hablando de un flujo que es la velocidad que transcurre a través de la longitud transversal que se desplaza y por eso se llama velocidad de cizalla. Entonces, este es un comportamiento lineal, como podemos ver, tau, que es el tau, la velocidad la fuerza, el esfuerzo cortante, lo definimos como un comportamiento geométrico. El modelo de Beckham, como ya vimos, hace este reajuste donde ajusta
tau sub 0, porque está haciendo referencia a tau sub i 0 inicial, donde necesitamos una fuerza necesaria para poder mover el fluido y que pase de sólido a un flujo. Luego está el modelo de Ostwald-Wild, que es un modelo que explica de cierta manera cómo se van a comportar los fluidos dilatantes y pseudoplásticos. Es decir, cuando n, que es igual a 1, eh, nos indica el eje de dispersión o el nivel de dispersión que está la velocidad de cizalla con respecto a un fluido newtoniano. Entonces, si n es menor a 1, es un pseudoplástico. Y si n es mayor a 1, es un fluido dilatante. Entonces, este modelo reológico nos permite explicar realmente cómo se comporta un fluido pseudoplástico y un fluido dilatante. Por otro lado, tenemos el modelo de Herschel-Bulke, que es un modelo que también agrega un umbral de fluencia. Aquí lo podemos ver, donde es el mismo modelo de Ostwald-Weld, pero nos agrega esto que también es el esfuerzo cortante mínimo gestado por tau sub 0. Y también tenemos este modelo de ley de Kenson que nos vincula, es un modelo en el cual nos da una buena descripción de las características reológicas de los fluidos de perforación. Los fluidos de perforación son aquellos fluidos que se utilizan, por ejemplo, en la industria petrolera, cuando necesitamos, por ejemplo, que el fluido avance conforme se están realizando perforaciones para que el fluido surja a la superficie y de cierta manera poder contrarrestar el esfuerzo de la gravedad y así poder llevar todos aquellos minerales o ciertos hallazgos que se encuentran a través de las tuberías para que el fluido con la presión, con la densidad surja hacia la superficie y de esta manera se pueda comportar en la industria petrolera. Por ejemplo, aquí tenemos que tau elevado a la 1 medio es igual a n, que partiendo de infinito a la 1 medio, lo vinculamos con el esfuerzo cortante, la velocidad de cizalla, perdón, elevado a la 1 medio más tau a la 1 medio sub 0. Y por último, bueno, casi por último tenemos el modelo de William Crouse, que nos vincula el propósito de describir las regiones newtonianas a velocidades de cizalla bajas y altas, porque cuando tenemos velocidades de cizalla bajas y altas, tiende a haber ciertas deformaciones en el modelo empírico. Por lo tanto, estos son reajustes, al igual que el modelo de Ellis. Por ejemplo, el modelo de Ellis se aplica cuando las desviaciones de la ley de la potencia, o sea, el de Ostwald-Weld que habíamos visto, son significativamente bajos, valores de velocidad de cizalla, cuando tienden casi a cero, las velocidades son muy bajas y por lo tanto el modelo no se ajusta a ciertas velocidades y hay que hacer esos parámetros ajustados para que podamos tener valores más concretos. Ahora, lo más importante aquí de poder comprender los modelos reológicos es que estos modelos reológicos nos pueden ayudar a comprender ecuaciones que nos ayuden a realmente entender el comportamiento real o concreto de estos fluidos. Primero que nada tenemos la ecuación de Euler y la ecuación de Lagrange. La ecuación de Euler y la ecuación de Lagrange o Navier-Stokes son ecuaciones que nos vinculan el fluido a través del modelo de Reynolds. El modelo de Reynolds es un modelo que vincula el flujo, el movimiento del fluido de manera molecular por el modelo de Lagrange y el modelo de Euler que nos los vincula de una manera mucho más general a un volumen de control, ¿no? O sea, estamos hablando de un volumen de control específico y no es necesario estudiar cada partícula no es necesario estudiar cada partícula como punto de referencia, a diferencia de la ecuación de Lagrange, que sí es necesario utilizar cada punto de referencia de la partícula. Podemos observar la ecuación de Euler, que nos vincula esto, que es el flujo estacionario, y nos dice que este flujo estacionario es igual a la derivada parcial de la velocidad con respecto al tiempo, más la velocidad por ay, ¿cómo? Por la velocidad en cada dimensión, porque este operador, el operador lambda, perdón,
El operador lambda nos indica la dimensionalidad que va a ser en los tres ejes dimensión, o sea, velocidad en X, velocidad en Y, velocidad en Z. Por lo tanto, nos dice que el flujo estacionario, que es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, es igual a la derivada parcial de la velocidad con respecto al tiempo por cada uno de los comportamientos de la velocidad con respecto a la velocidad en X, Y y Z. Eso nos quiere decir el modelo de Euler. Nos estamos hablando de un volumen control, a diferencia de la ecuación de Navier-Stokes, que es esta ecuación mucho más grande que vincula todos los ejes estacionarios, pero no solo eso, sino nos da a través de todos los tres ejes, y también nos habla de utilizar un modelo de referencia molecular, lo cual puede ser en ingeniería es mucho más costoso, y muchas veces para cálculos precisos preferimos utilizar la ecuación de Euler para poder comprender cómo se comporta el fluido de manera de un volumen control. Por último tenemos la ecuación de Bernoulli, que es una ecuación que vincula la presión, la velocidad con la posición del fluido, y esto es muy útil para una ecuación de continuidad, de conservación de la materia. De hecho, partimos de ahí porque nos dice cómo se comporta el fluido a través de una sección transversal con respecto a las variaciones de la presión, la velocidad y su posición. Y esa posición y esa velocidad y esa presión es conservativa. De tal forma que si en un punto A eh, existe un valor determinado de energía, en el punto B tiene que ser el mismo a través de las correcciones de distancia, de velocidad y de presión. Por último, algo importante antes de terminar la presentación es que definamos la capa límite. Definamos qué es la capa límite, y también para definirlo de la capa límite tenemos que definir no solamente eso, sino quedarnos en claro. Por último, como mencionaba, es bueno definirlo el concepto de capa límite. ¿Qué entendemos por concepto de capa límite? Es muy sencillo. La capa límite es el fluido que se adhiere a la superficie del medio donde transcurre dicho fluido. Lo definimos como la monocapa laminar más pequeña que lleva la velocidad que presenta la superficie donde transcurre ese fluido. Si la superficie es inerte, la velocidad será de cero, y ese será el tránsito real de la partícula. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de la superficie alar. El aire que circula por encima de la sección alar se puede escribir como una cantidad infinitesimal de láminas, donde la monocapa lleva la velocidad que tiene el ala. Luego, por transferencia de momentum, las láminas empiezan a ganar velocidad, y cuando las láminas de aire cobran la velocidad real con la que entran, se dice que se ha superado la capa límite. Bueno, esto es muy importante para la ingeniería aeroespacial porque nos ayuda a entender cuál es el ángulo de ataque en el avión para poder aprovechar el máximo el flujo laminar y disminuir las turbulencias. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.